Oremos antes de comenzar. Padre, gracias por tu presencia, gracias por toda esta hermosa gente que está aquí, por aquellos que están viendo por internet. Te pedimos que bendigas este tiempo, que detengas la lluvia, detengas la tormenta, Señor, hasta que lleguemos a casa. Y que lo del tráfico, Señor, se acabe ya. Y Padre, ahora te pedimos que nos quites todas esas distracciones que traemos, cargas, problemas, dolores, enfermedades, problemas económicos, problemas familiares, y que podamos concentrarnos en lo que nos quieres hablar esta noche. Y si hay alguien aquí que todavía no ha aceptado a Cristo Jesús como su Dios y Salvador, Padre, nuestra oración es que no se vaya de aquí esta noche sin llevarse a Cristo Jesús en su corazón. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Abran su Biblia en Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Y le puse un título fácil. Está en el primer versículo. Seamos imitadores de Dios. Efesios es una carta escrita por el apóstol Pablo a la iglesia de la ciudad de Éfeso. Éfeso era una ciudad en Turquía. Fue escrita aproximadamente en el año 65 después de Cristo, unos 32 años después de la muerte del Señor. Pablo se encontraba preso en Roma cuando la escribió. Y es una carta con mucha enseñanza para nosotros los cristianos, porque fue escrita para los cristianos. Tiene cosas muy fuertes que uno diría, wow, es una iglesia cristiana. Y Pablo la está alabando aquí por el amor que tenían ellos. Jesús, en el libro de Apocalipsis, les dice que perdieron el primer amor. O sea, era una iglesia amorosa. Y les dice que regresen al primer amor. Bueno, obviamente no regresaron al primer amor y hoy en día la iglesia de Éfeso no existe. Quedan ruinas en la ciudad. Ni existe la ciudad. Así que en el versículo 1 leemos: Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Bueno, habla de ser imitadores. Al leer esto inmediatamente nos regresa al último versículo del capítulo anterior. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Así que el tema aquí es el perdón de Dios como ejemplo de perdón para nosotros. Sed pues imitadores de Dios. Sigan el ejemplo que Dios ha establecido para nosotros en el perdón. Leí algo que me gustó mucho, que la Biblia tiene la llave para una buena salud mental. Y una cosa para la buena salud mental es un espíritu de perdón, un espíritu perdonador. Si guardamos rencor, odio o amargura en nuestro corazón hacia otra o otras personas, esa amargura nos va a hacer más daño a nosotros que a los demás. Nos puede carcomer por dentro, es como un ácido que te va quemando por dentro. La Biblia constantemente enfatiza en la importancia de nuestro perdón y de ser perdonados. Cuando Jesús les daba el ejemplo a los discípulos del modelo de oración, incluido en la oración estaba: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Reconociendo que fuimos perdonados y pidiendo que nos ayude a perdonar a los demás. No solo ahí,
en San Mateo capítulo 6, al final de la oración, Jesús puso énfasis en la petición del perdón. Y en el versículo 15 dijo: mas si no perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre les perdonará vuestras ofensas. Jesús enseñó mucho sobre el perdón. Pedro, un día creyendo hacer puntos, le preguntó a Jesús, en Mateo capítulo 18, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún 70 veces 7. ¿Se imaginan? Pedro quizás creía que Jesús lo iba a felicitar por perdonar 7 veces. Tremenda sorpresa se habrá llevado cuando Jesús le contestó 7 veces 70. ¿Se imaginan? Pedro habrá dicho, ¿490? Ahora, estoy seguro que Jesús le quería mostrar a Pedro que el perdón no es una cuestión de matemáticas. Perdonar es un mandamiento de Dios. Hay gente que está cargando con rencor, con odio, con personas que quizás le hicieron mal hace 10, 15, 20 años atrás. Claro, la otra persona nunca le vino a pedir perdón, me arrepiento por lo que te hice. Y esta persona sigue cargando ese odio. Estoy hablando de cristianos, hermanos cristianos, hermanas cristianas que llevan ese rencor con su esposo de toda la vida, desde que se han casado, 40 años atrás. Y el esposo a lo mejor ya se convirtió al cristianismo, ya le pidió perdón a Dios, Dios lo perdonó, pero ellas siguen con eso adentro, no se lo pueden olvidar. Eso es lo peor que podemos hacer, cargar con eso. Ahora, si la otra persona no te pide perdón, no es que vas a ir a decirle hoy te perdono. Perdonar para ti mismo. Decirle, Señor, tú sabes lo que estoy sintiendo, ayúdame a perdonar, pero por ti mismo, para no cargar con ese odio que te va carcomiendo por dentro. Cuando lo haces verdaderamente, con todo tu corazón, con honestidad, Señor, por favor, ayúdame. Le digo porque a mí me pasó. Sientes como que hay una mano que arranca toda esa mancha negra que tienes allí escondida. Háganlo. Se siente mucho mejor. Se siente paz. Pablo aquí dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. O sea que imitando a Dios, caminemos en amor, como también Cristo nos amó. Jesús es nuestro ejemplo. Él entregó su vida por nosotros, su vida en la cruz por amor a nosotros. Jesús sacrificó su vida por amor a nosotros. Esa era la única manera que nosotros podíamos recibir el perdón de pecados. Está hablando de amor, ¿no? Y fíjense lo que dice en el versículo 3. Pero fornicación y toda inmundicia, ¿notan? En el versículo 2 dice, y andad en amor como también Cristo nos amó. Y en el versículo 3 dice, pero fornicación y toda inmundicia. Es interesante que el número 1 en la lista de las cosas contrarias al amor es fornicación. Satanás nos ha engañado, sí, ha distorsionado las cosas. Hoy el mundo confunde fornicación con amor. Escuchamos a la gente decir, hagamos el amor o hicimos el amor, refiriéndose al simple acto de fornicación. Esta escritura muestra que fornicación es lo contrario al amor.
continúa así, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Está escribiendo a los santos de la iglesia de Éfeso y a nosotros hoy. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Todas esas cosas no nos convienen, dice Pablo. Bueno, cuando hay palabras así que no entiendo, o sea, truhanerías, ¿quién sabe lo que es truhanerías? Bueno, algunos de ustedes son mucho más sabios que yo y seguro que sí. Pero busqué en el griego original que el Nuevo Testamento fue escrito, en una concordancia, pueden hacer eso, o hay una página de internet que se llama The Blue Letter Bible, y lo pueden buscar en español, y buscan las palabras que ustedes quieren saber, el significado en el original, y ahí te lo da en el griego, obviamente en tu idioma, ¿no? Pero busqué donde dice las cosas que no nos conviene usar: fornicación, inmundicia, avaricia, palabras deshonestas, necedades y truhanerías. Bueno, fornicación, la palabra griega es porneia. Obviamente de ahí deriva la palabra pornografía, ¿no? Ok, fornicación, acto sexual fuera del matrimonio, acto sexual en adulterio, acto sexual con parientes o con animales, homosexualidad, lesbianismo y violación. Todo eso cubre la descripción de la palabra fornicación en el original. Inmundicia, acatarsia, suciedad física y moral, motivos impuros. Avaricia. ¿Qué significa esa palabra? No lo conoce nadie, ¿no? Sí. Pleonexia, codicia, avaricia, siempre deseamos más y nunca estamos satisfechos. Es el significado bíblico de avaricia. Palabras deshonestas. Y esta palabra es difícil de pronunciar en griego. Aischrotes, obscenidad, suciedad, palabras indecentes, groserías. Necedades es morología, palabras necias, vacías, tontas, y lo más, fíjense lo que dice también, las incoherencias, el hablar por hablar. Eso es necedades. Truhanerías, en griego es eutrapelia, humor con picardía sexual. Pablo nos dice, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Agradecer, dar gracias a Dios. ¿Saben cuál es la palabra griega para gracias? Acciones de gracias. Eucaristía. Eucaristía. ¿Cuántos han escuchado esa palabra? Ahora, piensen todas esas cosas malas que aprendimos desde que éramos niños, desde que éramos chicos. Cosas que escuchamos, esos chistes, para unos, en algunos países dicen colorados o para otros verdes. Todo eso que ya quedó aquí en nuestra mente, ahí metido, implantado en nuestras mentes. Todas esas picardías que escuchábamos en las fiestas, en las reuniones familiares o reuniones con amigos, eso que vemos en televisión hoy en día o en el cine, esas cosas que son imposibles de borrar y que cada tanto nos acordamos de algo que escuchamos hace muchos años en nuestra niñez. ¿No les pasa a ustedes que se acuerdan de cosas que yo tenía un tío que en todas las fiestas tomaba un poquito de más y enseguida empezaba a contar esos chistes de colores que nosotros que teníamos 6, 7 años, a veces ni siquiera entendíamos, pero algunos sí los agarrábamos.
y todos se morían de la risa y están aquí, están aquí. Versículo 5. Como decía el pastor, no hagan esas cosas enfrente de sus hijos, ni ustedes mismos, porque eso no se debe hacer. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Miren lo que está diciendo Pablo. Ninguno de estos tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Pablo dice, porque sabés esto. Lo dice en salvadoreño, ¿vieron, no? Lo trágico es que mucha gente ni siquiera lo sabe, incluyendo gente de la iglesia. Hay quienes piensan que Dios festeja todas esas travesuras, los chistes groseros, las picardías, palabras con doble sentido. Dios no celebra esas cosas. Dios es un juez justo y seremos juzgados incluso por esas cosas que creemos que son inofensivas. Y también habla de los avaros. Ahora, recuerden que Pablo escribe esta carta a los cristianos de Éfeso y a nosotros. Ay, ya sé, algunos estarán pensando, ay, ¿para qué le invitan a este pastor que nos viene acá a golpear? Dios me llamó a enseñar la palabra de Dios. Yo sé que podría venir aquí, que vengo cada tanto, y al hablarle de todo lo maravilloso, y aleluya, y hacerle repetir a ustedes, el Señor los ama, y dile a al que está al lado, que Dios te ama, y todo lindo. Pero Dios me mandó a enseñar, ¿ok? Créanme que no es mi intención apedrearlos. Yo preparo los mensajes pensando en cómo puedo bendecirlos, no apedrearlos más. Me pregunto, Señor, ¿hablo sobre esto o no? Pero son versículos, como el versículo que sigue, que me hace que les hable de todo. Miren, el versículo 6 dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Ustedes creen que estaría bien que al leer esto yo les diga, ok, cuando vayan a una fiesta, gócense, diviértanse, emborráchense, cuenten chistes colorados, verdes, total, no hay maldad? Estaría enseñando una doctrina equivocada. Pablo dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. En otras palabras, el apóstol Pablo dice, ¿no se dan cuenta que estas cosas son las que traerán la ira de Dios sobre los desobedientes? Versículo 8, porque en otro tiempo eran tinieblas, mas ahora son luz en el Señor. ¿Notan? Está hablando la iglesia. Antes eran tinieblas. Andad como hijos de luz, mas ahora son luz en el Señor, andad como hijos de luz. Ahora, ¿qué dice aquí? En otro tiempo eran tinieblas, no que estaban en tinieblas. En concreto, antes de aceptar a Cristo Jesús, éramos tinieblas, oscuridad, mas ahora son luz en el Señor. Ahora somos luz. Notan, no dice estamos en la luz, sino ahora son luz en el Señor. Y estoy aquí mirándolos a ustedes y me estoy encandilando porque son luz en el Señor. ¿Nadie dice amén? Tendrían que decir amén, sí, somos luz. Y este versículo me encanta también. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad y justicia, verdad. El fruto del Espíritu está hablando.
¿Cómo recibimos el Espíritu Santo? Cuando le pedimos, reconocemos que somos pecadores, le pedimos perdón a Dios y aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Dios y Salvador. Nuestros pecados son perdonados, tenemos la promesa de la vida eterna y el Espíritu Santo pasa a vivir dentro de nosotros. Amén. El fruto del Espíritu, dice Pablo, es toda bondad, justicia y verdad. Pero en Gálatas capítulo 5, ¿qué nos dice? Que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. ¡Wow! Está en nosotros. Pablo nos recuerda, versículo 10, comprobando lo que es agradable al Señor. Nuestra vida es luz porque Jesús vive en nosotros y somos los testigos del fruto del Espíritu, un espíritu de bondad, de justicia y de verdad. Y no participes en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas. Dios no quiere que participemos en las obras de las tinieblas. En 2 Corintios capítulo 6, Pablo dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas. Ahora piensen esto por un momento. La luz y la oscuridad no son compatibles, se excluyen mutuamente. La luz y la oscuridad no pueden coexistir. Cuando encendemos la luz, la oscuridad se va. No puede coexistir, ¿no? Y son dos entidades completamente separadas. Si hay luz, no hay oscuridad. Y si hay oscuridad es porque no hay luz. Se excluyen, se separan automáticamente. Espiritualmente, no podemos caminar en oscuridad y caminar en la luz. Nosotros, los cristianos, que decimos, oh, yo tengo el Espíritu, oh, yo soy cristiano. Pero si estás en tinieblas, no hay luz en ti. Juan, en primera de Juan capítulo 1, versículos 6 y 7, dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hermanos, no nos dejemos engañar. Si caminamos en oscuridad, si vivimos en pecado, no podemos tener comunión con Dios. No participemos de las cosas malas. Por ejemplo, algo muy común. Cuando alguien comienza en el trabajo, donde sea, a contar chistes o historias sucias, no nos quedemos callados. Digamos, un momento, yo soy cristiano, no quiero escuchar eso. Pablo dice, y no participes en las cosas, en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Y ustedes saben que hoy es muy normal para los hombres y ahora también en la mujer contar sus aventuras con el sexo opuesto, especialmente después de unas cuantas copas. Pablo dice, eso es vergonzoso. ¿Escucharon, hombres? Eso no se hace, ¿ok? Versículo 13, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz son hechas manifiestas porque la luz es lo que manifiesta todo. En Cristo Jesús todo sale a la luz. Vayan conmigo en su Biblia, por favor, al Evangelio de acuerdo a San Juan, en el capítulo 3. San Juan capítulo 3, díganme amén cuando lleguen. Sí, lo tenías en el teléfono ahí, seguro.
San Juan capítulo 3, versículo 17, voy a leer hasta el versículo 21. Porque no, Jesús dice, ¿ok? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Les pregunto, ¿quién es la luz que vino al mundo? En voz alta. Cristo Jesús, amén. Él es la luz. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Bueno, ahora regresemos a Éfesos capítulo 5, en el versículo 14, leemos, por lo cual dice, despiértate que tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Recuerda en el versículo 8 dice, andad como hijos de luz. Y aquí en el versículo 15 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¡Wow! Perdemos tanto tiempo en cosas sin importancias, en hablar tonterías. Y no estoy diciendo que con esto que no debemos divertirnos, pero debemos divertirnos sanamente, siempre pensando en nuestro crecimiento espiritual y en el crecimiento espiritual de los demás. Si me la paso de fiesta en fiesta, 1, 2, 3 fiestas por fin de semana, como muchos hacen, no creo que eso sea aprovechando bien el tiempo, sino que se presta para practicar las cosas malas que antes mencionamos. Me gusta lo que escribió un joven llamado Jim Elliot a sus padres después de haber ganado el campeonato nacional intercolegial de lucha greco-romana. Este joven escribió la carta a sus padres y la carta decía, ustedes probablemente van a escuchar de ciertos honores que recibí después de ganar el campeonato nacional en mi peso, pero quiero que sepan que para mí esa no fue la razón que yo competí. La verdadera razón de mi participación en la lucha es que quiero desarrollar un cuerpo más fuerte, así como Juan, ¿vieron el cantante? Y obtener una mejor coordinación para así ofrecérselo a Dios, para que me use en lo que sea su voluntad. Bueno, Jim Elliot entregó su vida al Señor desde muy jovencito y a la vez murió muy joven, a los 28 años. Él y 4 misioneros más en 1956 se internaron en la selva ecuatoriana para llevar el evangelio a los indígenas salvajes de la zona y fueron asesinados por una de esas tribus salvajes, fueron asesinados por los aucas, no los incas, los aucas. Fíjense, lean la historia en internet, es fascinante. Muchos participan en deportes, embellecen su cuerpo en los gimnasios por intereses de vanidad o intereses materiales. Pablo dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Hermanos, debemos saber cuál es la voluntad del Señor. Mucha gente vive confundida en cuanto a la voluntad y el plan de Dios para sus vidas. En realidad, muchos siguen perdiendo el tiempo
haciendo lo suyo, sin buscar verdaderamente la voluntad de Dios. Sin preguntar, Señor, ¿por qué me pusiste aquí? ¿Qué tenías en mente para mí? ¿Qué obra tienes, Señor, para mí? ¿Por qué te digo esto? Porque Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. ¿Sabías eso? Pablo, escribiendo a los Filipenses capítulo 3, dijo: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro alcanzar aquello para lo cual también fui asido, para lo cual fui escogido por Cristo Jesús. Y dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. En otras palabras, Pablo dice: cuando el Señor me paró, cuando iba camino a Damasco, Él ya tenía un plan definido para mi vida, el cual todavía no lo he cumplido. Más bien, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante. Miremos adelante, busquemos la voluntad de Dios. Yo sé que hay algunos que estarán diciendo: ¿y cómo sé cuál es la voluntad de Dios? Te voy a decir cuál es la voluntad de Dios para ti si todavía no te lo han mostrado. Primero y principal, que tengas una Biblia y la leas. Que ores al Señor. Que te congregues en un lugar donde se enseña la palabra de Dios. Pablo dijo: no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Y cuarto, comparte con los demás lo que Dios está haciendo en tu vida. Esa es la voluntad de Dios para ti en este momento. A medida que vas viviendo, haciendo eso, progresivamente Dios te va a ir mostrando cuál es su voluntad para tu vida. No es que va a venir y te va a decir: ok, haz esto, haz aquello otro. No, te va a dar un paso, una cosa a la vez. Tienes que obedecer el primer paso. Si no obedeces el primer paso, no te va a dar el segundo. Y así es sucesivamente. Ahora, muchos, cuando Dios le da el primer paso, dicen: no, eso no es para mí. Estás orando que Dios te muestre su voluntad. Te la muestra y dice: no. Entonces, mantente en comunión con Dios, orando, pidiendo. Es importantísimo que conozcamos cuál es la voluntad de Dios, porque quizás estás perdiendo el tiempo y Dios quiere bendecirte grandemente y bendecir a otros contigo. Versículo 18: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. ¿Qué es disolución? Disolución es desorden, vicio, desenfreno, corrupción. El apóstol está hablando de dos cosas aquí muy, muy interesantes. Aparentemente ajenas la una de la otra, pero se pueden relacionar. Habla de una persona perdida en el alcohol, un borracho destruido. Y la pregunta es: ¿qué busca el alcohólico en el vino? Llenarse de algo que le dé paz, que lo haga olvidar sus problemas o que le llene ese vacío interno. Otros tratan de olvidarse de un viejo amor. Hubo otro que escribió: yo tomo sin motivo y sin razón, no lo hago por amor que es vieja maña, tampoco para engañar al corazón, no tengo un mal recuerdo que me aturda, no tengo que olvidar una traición. En realidad esa es una letra de tango. Solo podría cantar, pero el pastor se iba a enojar si le canto un tango. Pero esa letra de tango yo dudo que sea verdad, porque por alguna razón la persona comienza a tomar, ¿no? Pablo dice: antes bien sed llenos del Espíritu. Y la pregunta es:
¿Qué experimenta la persona que es llenada por el Espíritu? Experimenta paz, descanso, satisfacción, cumplimiento. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Ahora, uno lo busca en el alcohol, el lugar equivocado, lo busca en el lugar que nunca lo va a encontrar. El otro ha encontrado la respuesta, ser lleno del Espíritu. Bueno, eso anula ese vacío, anula ese vacío espiritual en mi vida, porque ahora está completo, lleno, y ya no ando buscando llenarlo con cosas materiales como vino, droga. Bueno, yo nunca fui borracho ni drogadicto, dinero, sexo, bueno, eso sí, pero bueno, ahora ya no. Ahora estoy casado, soy feliz. Ahora estoy satisfecho por la relación que tengo con Dios a través del Espíritu. Porque sé que el Espíritu de Dios vive dentro de mí. Estoy lleno, estoy completo. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Hermanos, qué bonito se siente cuando uno le canta al Señor con amor, con honestidad. Hoy estaba ya sentado y viendo cuando estábamos cantando las últimas dos alabanzas de adoración, y hubo algunos hermanos que levantaron la mano, pero otros se quedaron ahí cantando. Tenemos que entregarle todo al Señor. Mucha gente llega en la última alabanza, digo en general en todas las iglesias, en la última alabanza, para no caminar cuando ya empieza el mensaje, y tenemos que estar al principio. Venimos a cantarle al Señor. No es para ganar tiempo para que llegue toda la gente. Todos tenemos que estar aquí para venir a cantarle al Señor, levantar las manos, aplaudir, lo que nos guíe los líderes de alabanza. El levantar las manos es como decir: Señor, aquí estoy. Ya el pastor me dio permiso que diga esto, ¿ok? Sí. Ahora, no, eso no significa que van a empezar a correr y a danzar alrededor. No. Eso no. Pero se siente tan lindo, ¿ok? Versículo 20, y ya terminamos, ¿ok? Dando siempre gracias por todo al Dios Padre en el nombre de nuestro Señor Cristo Jesús. Dice que debemos dar gracias por todo a Dios, ¿no? Dar gracias a Dios por todo. ¿A ustedes se les hace posible dar gracias a Dios por todo? ¿Todo lo que nos pasa? Bueno, eso es posible cuando entendemos, cuando comprendemos lo que el mismo Pablo escribió en Romanos capítulo 8, versículo 28. ¿Qué escribió ahí? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Este versículo debe estar en la memoria de todo cristiano. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Cuántas cosas les ayudan a bien? Todas. Ya me pusiste la luz roja. Ay. No llueve todavía. Todo significa todas las cosas, buenas y malas, son buenas. Todas. Ahora, si no tengo esa confianza, ¿cómo le puedo agradecer a Dios por todo? Si todavía no sé positivamente cuánto me ama Dios y que su plan para mí es superior al mío, no puedo dar gracias por todo. Ahora, cuando entiendo eso, recién allí puedo dar gracias por todo lo que pasa en mi vida. Amén. Todos. Y luego dice,
Someteos unos a otros en el temor de Dios. Pablo nos ha hablado nos ha hablado mucho de las características de la carne, ¿no? Avaricia, codicia y demás. Lo típico, lo propio, lo natural de la carne es el egoísmo, el egocentrismo, del cual deriva la avaricia, la codicia. Todo viene del egoísmo, del yo, para mí. Todo debe ser como yo digo, a mi manera. I did it my way. Perdonen. Pero aquí dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Hermanos, vamos a parar aquí. No me quiero meter con las casadas y esas cosas, pero yo creo que tenemos que obedecer nosotros los cristianos, vivir más como cristianos. El mundo, hoy en día, el cine, la televisión, nos tiene engañados. Ya nos hemos acostumbrado a tantas cosas malas, que ya ahora ni siquiera uno está viendo un Netflix o qué sé yo, y ya está deseando las cosas malas. Y está mal. O cortamos el cable, no sé qué hacemos, pero tenemos que ver lo malo como malo, porque Dios es justo y lo que nos está diciendo aquí es que tenemos que cambiar. Amén. Padre, gracias, Señor, por tu palabra que nos ayuda, Señor, a vivir, a cambiar, Señor, a través del Espíritu Santo.